listo para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Mi estimado amigo, qué bueno tenerle con nosotros. Llegamos al 8º capítulo del Evangelio de Juan, y en este capítulo el diálogo hostil entre Jesús y los líderes religiosos continúa, pero no como en los capítulos 5 y 6. El capítulo 8 comienza con una hermosa ilustración en forma de entrevista. Estos líderes religiosos son tan amantes y compasivos, irónicamente hablando, por supuesto, que lo demuestran en el capítulo 8. Ellos comienzan esta entrevista trayéndole a Jesús una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Ellos la tiran a sus pies y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». Jesús ignora esta pregunta y se inclina hacia el suelo y escribe en tierra con el dedo. Ellos seguían insistiendo en lo mismo. No sabemos lo que escribió en tierra, y ya que la gente se fue rápidamente, algunos estudiosos sugieren que lo que él escribió fueron los nombres de los hombres que habían estado con esta mujer, en el orden en que lo habían hecho. Por eso se fueron uno a uno, dicen algunos estudiosos. Pero eso es un buen ejemplo de especulación. Se está leyendo en el texto algo que no está allí. Allí no dice qué fue lo que él escribió en el suelo. Es posible que solo estaba haciendo garabatos porque los estaba ignorando, hasta que finalmente se enderezó y dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y dice que ellos se fueron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?». Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Note esa palabra tan importante, Señor. Esa es una palabra importante en estas entrevistas con Jesús. Ella le llama Señor. Y lo que ella está sugiriendo es quizás esto: basados en el criterio que tú estableciste aquí, ninguno tuvo el derecho de lanzarme una piedra. Tú eres el único sin pecado. ¿Y tú me condenas? Y aquí tenemos esas hermosas palabras de Jesús: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esta historia nos muestra una verdad que aparece una y otra vez en la Escritura. Nosotros tenemos la tendencia a recordar lo que Dios olvida y a olvidar lo que Dios recuerda. Olvidamos que somos pecadores, y eso es lo que Dios recuerda. Él nunca quiere que olvidemos eso. Cuando nosotros pecamos, no podemos olvidar nuestros pecados muchas veces. Tenemos un sentido de culpa, aunque confesamos nuestros pecados y confiamos en la sangre de Cristo para el perdón de esos pecados, pero a veces todavía nos sentimos culpables. La Biblia nos dice, y en el libro de Romanos nos explica cómo esto es posible, que Dios olvida nuestros pecados. Él no olvida que somos pecadores, pero olvida nuestros pecados. Por supuesto que fue la muerte de Cristo en la cruz la que hizo posible que Él olvide nuestros pecados. Eso es precisamente lo que nosotros debemos olvidar. Debemos olvidar nuestros pecados después de haberlos confesado.
Pero tenemos un problema con eso. Tenemos la tendencia a recordar nuestros pecados y, sin embargo, Dios no quiere que olvidemos que somos pecadores y sí quiere que olvidemos nuestros pecados perdonados. Eso es lo que esta gente había olvidado. La gente quería apedrear a esta mujer. Se habían olvidado que ellos también eran pecadores y él se los recordó al retarles con ese criterio de que el que estuviera sin pecado lanzara la primera piedra. Es interesante también en esta historia que los más viejos se fueron primero. Y es más fácil para los jóvenes pensar que son perfectos, pero para el tiempo en que hayan vivido 50 años no hay muchos que piensen así. Su propia experiencia hará volar el mito de la perfección sin pecado y por eso los mayores se fueron primero. Esta es una introducción a algo más de este diálogo hostil que Jesús está sosteniendo con estos líderes religiosos. Aquí en el capítulo 8, este diálogo alcanza su cenit. Jesús les dijo algunas cosas bastante duras. Él les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí él está tratando con el asunto del pecado, y él ve el pecado como una esclavitud. Ustedes no son libres. Ese es el problema, les dice. Primero, están esclavizados por la ignorancia, no conocen las cosas espirituales, no me entienden, no saben de dónde vengo ni a dónde voy. De hecho, están esclavizados por el pecado los controla y ustedes van a morir en sus pecados a menos que crean en mí. Y aquí es donde se pone muy duro y fuerte y les dice que ellos vienen del diablo y están bajo el control del diablo, y que si no creen en él, irán al infierno. Así concluyó él este diálogo, y con razón tuvo una respuesta dividida. Muchos creyeron en él cuando dijo estas cosas, y estas personas fueron personas como Nicodemo, José de Arimatea, personas como Saulo de Tarso antes de que se convirtiera, personas así, líderes religiosos. Ahora, Jesús se preocupó por ellos, y muchos de ellos creyeron cuando él les habló así. Cuando ellos manifestaron que habían creído, él les dio algunas instrucciones. Ahora que han creído, quiero que continúen en mi palabra y que sean mis discípulos de verdad. Un discípulo es como un aprendiz, un seguidor que está aprendiendo, un aprendiz que hace lo que se le ordena hacer. Él les explicó que si ellos continuaban en su palabra y se hacían sus discípulos en verdad, tendrían una experiencia. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Él les respondió, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La experiencia cristiana se puede decir que consta de 3 fases. La primera es creer, la segunda es el discipulado y la tercera es la experiencia. Eso sucede cuando uno llega a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento. Así concluyó Jesús su diálogo, y cuando él concluyó, algunos creyeron, y él les dijo que le siguieran y fueran libres. Los demás tomaron piedras para lanzarle cuando él dijo, antes que Abraham fuese yo soy, porque no le creían. Y en verdad, ellos son dignos de admiración por su honestidad. Hay mucha gente hoy en día que piensa que hay una mediación en cuanto a Jesús. Él no era Emmanuel, Dios con nosotros, él no era todas esas cosas que decía ser, pero era un gran líder, una gran figura de la historia. No se puede entender
¿Cómo alguien puede ser intelectualmente honesto y decir algo así? La gente que quiso apedrearle es digna de admiración porque no evadieron el asunto, no evadieron lo que estaba delante de sus ojos. Uno tiene que sacar a Jesús completamente de la vida o uno tiene que hacerle Señor absoluto de nuestra vida, seguirle, ser su discípulo y pedirle que nos haga libres. Pero no se puede tener una posición neutral en cuanto a Jesús. Nos seguimos moviendo por el Evangelio de Juan, después que terminamos el capítulo 8, y termina también este diálogo que es una sección importante en el Evangelio de Juan. Llegamos al capítulo número 9, y en este capítulo Jesús sana a un ciego, y después que le sana, da un gran discurso. Note este patrón en el Evangelio de Juan. Él alimentó a 5,000 familias, y luego predicó el sermón del pan de vida. Él hace un milagro o un hecho simbólico, quizás una entrevista, y luego él da un gran discurso. Tenemos una tendencia a dar el discurso y también la ilustración, pero Jesús parece que dio la ilustración y después el discurso, lo cual es una manera muy efectiva de enseñar. En nuestra próxima lección vamos a considerar más el capítulo número 9, pero al concluir este capítulo número 8 y observar esta mujer adúltera a los pies de Jesús, ¿no se ha tomado usted una fotografía? ¿No se ha visto usted en un espejo? ¿Cuán duros somos con los pecados de otras personas? ¿Cuán duros somos cuando vemos que otros fallan? Pero cuán benevolentes somos con nosotros mismos. ¿Está usted en la posición en la que piensa que no es pecador? ¿O está usted en la posición en la que sabe que es un pecador, pero que sus pecados han sido perdonados? Recuerde que Dios quiere que no olvidemos que somos pecadores y que sí olvidemos nuestros pecados que han sido perdonados y que así hagamos con todas las demás personas. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.